Estimados estudiantes, David Yumikinga les saluda, su docente de filosofía. Y hoy vamos a hablar de un tema muy importante, ¿no? La filosofía en nuestra vida diaria, en nuestra vida cotidiana. ¿Para qué sirve? ¿Cómo la filosofía me va a permitir poder relacionarme con los demás? ¿Cómo la filosofía me va a poder vivir bien? ¿Me va a enseñar a vivir de una manera más coherente? ¿Cómo es que la filosofía puede dar ese mensaje? Pues para eso vamos a entender un poquito. Listo. Ya. Primero, la filosofía viene abarcada de unas normas, de un conjunto de reglas que nos permiten a nosotros poder relacionarnos con las demás personas, nos permiten a nosotros poder vivir con los demás. Pero para eso empezamos desde una ética, una decisión moral. La filosofía implica contemplar el mundo y reflexionar sobre él. ¿Qué quiere decir esto? Primero, hay que entender que somos seres humanos y como seres humanos, tenemos que saber en dónde vivimos, cómo vivimos, de dónde venimos y hacia dónde vamos. Pero son preguntas muy complicadas de responder, pero necesitamos empezar por lo principal, ¿no? ¿De dónde venimos y cuál es mi finalidad en la Tierra? Entonces, al entrar en este mundo ético, vamos a poder reflexionar una vida más virtuosa, una vida más humana, porque cuando uno empieza a profundizar sobre la ética, que es el comportamiento y la reflexión que nosotros tenemos sobre las normas que nos ha establecido una sociedad, ¿no? Esta ética es el estudio de la moral, pues nosotros, todo aquello que hemos concebido en nuestra cabeza de cuentos, de lecturas, de leyendas, de lo que nos dice nuestro papá, nuestra mamá, nuestra abuelita, pues nosotros eso llevamos a un análisis completo, empezamos a desglosar poco a poco y sacamos nuestra conclusión. Entonces, a ver, mi mamá me dice que me porte bien todos los días, pero ¿por qué? ¿Para qué? Si yo me porto mal, las otras personas se van a molestar y si se molestan conmigo me van a golpear, me van a insultar y si me insultan me voy a molestar y si me molesto me enojo y se frustra todo y se acaba el día. Pero no, mi mamá dice que debo portarme bien. Si me porto bien, las personas van a ver que soy una persona educada. Entonces vamos analizando poco a poco estas normas éticas que nos han enseñado en casa para que nosotros desde muy pequeños iniciemos con este lado filosófico y podamos dar a entender nuestro punto de vista, nuestro mensaje, porque cuando somos niños la gente a veces no nos hace caso, pero cuando ya empezamos a seguir en este mundo filosófico, pues nuestras palabras van a tener peso, van a tener un mensaje más fuerte, más profundo. Y es muy importante entender que estos principios éticos buscan el mayor bien para la mayoría de números y cumplir con nuestros deberes morales. Recordemos que cuando nosotros somos seres humanos, valga la redundancia como personas, sino que somos seres humanos que amamos, que queremos, que sentimos, que podemos dar y podemos quitar algo, entonces nuestra idea principal es ayudar a los demás, buscar un bien colectivo para que nosotros podamos vivir en armonía, podamos vivir en ese ámbito más tranquilo, de una sociedad donde no tengas que estarte amargando la vida, donde no tengas que estar estresando, sino una vida tranquila, porque cuando una persona empieza a obrar bien, claro que va a haber gente que no le gusta, que siempre va a buscar mal, pero cuando una persona empieza a reflexionar este lado de la vida, de hacer el bien, va a sentir esto, va a tener el problema de ataques por aquí, ataques por acá, pero él va a vivir tranquilo, va a vivir con una paz. Entonces es muy importante que el ser humano busque esta paz, busque esta armonía para poder conllevar las cosas, ¿no? Pues muy importante que el ser humano entienda esto, que no es solo de coger, coger y ya, sino que es de agarrar todo aquello que no, tanto malo como bueno y empezar a escoger lo que mejor me convenga para poder ser un buen ser humano, porque hay gente que a veces se queda solo con lo malo y se amarga la vida, hay gente que se queda solo con lo bueno, que también está mal, y cuando se enfrenta con la realidad se arruina todo. Entonces tenemos que coger un poquito de lo malo y un poquito de bueno, unirlos y sacar un propio concepto que nos permita inventar conceptos para comprender una realidad, para comprender la vida cotidiana. Pues es muy importante que nosotros realicemos estos pasos para poder entender de mejor manera. Y es muy importante, ¿no? La filosofía para entender la vida, más allá de si los filósofos piensan
alejados o cercanos de la sociedad, han desarrollado diferentes espacios de estudio que tratan de resolver alguna inquietud importante. Una de las discusiones fundamentales más antiguas es el debate que existe entre materialismo y el idealismo. En torno a esto, ha intentado resolver preguntas como: ¿existe el espíritu? ¿Qué le otorga al ser humano su condición humana? ¿Ser de carne y hueso o su pensamiento? Entonces, cuando nos enfrentamos a esta realidad, ¿no? Que el ser humano ya tiene que, se contrapone a sí mismo a través de varios cuestionamientos un poco complicados de entender, ¿no? Como el primero, ¿existe el espíritu? ¿Cómo existe si no le veo? ¿Cómo existe Dios? ¿Cómo existe si no lo veo? ¿Cómo es que me dicen Dios sí existe, pero no lo veo, no le puedo tocar? Ahí entonces viene el idealismo, ¿no? De que solo son ideas o que todo lo que funciona tiene que ser visto a través del materialismo. Si no es material, no es tangible, no se puede ver, oler, tocar, no existe. Entonces, aquí viene también el idealismo, ¿no? Que otorga al ser humano su esencia de ser humano, esa capacidad de reflexionar. Entonces ahí viene el espíritu, que es la capacidad que te permite reflexionar, porque los animales también tienen alma. Los animales sienten, pero no tienen la capacidad de razonar. Los animales pueden decir, son muy inteligentes, sí, pero no tienen una capacidad para razonar, para reflexionar. Si fuera así, habría muchos animales que empezarían a maltratar al ser humano. Entonces, cuando unimos estas partes, nos damos cuenta que el ser humano tiene una búsqueda constante de resolver preguntas. Por eso vienen algunas preguntas filosóficas, ¿no? Que nosotros podemos plantearnos para empezar a iniciar en este mundo, donde al responder estas preguntas podemos vivir en armonía en una sociedad más humana, más sensible, como es: ¿por qué hay algo en un lugar de nada? ¿Por qué decimos que no hay nada? Si hay algo, o si hay algo, ¿por qué no hay nada? Entonces, empezamos a partir desde ahí, ¿no? ¿Qué somos nosotros? ¿Somos algo o no somos nada? ¿De dónde nace nada? Entonces, son preguntas que nos van a poder permitir encontrar un horizonte, ¿no? Para poder indagar en este mundo. ¿Es real aquello que nos rodea? Si es verdad lo que yo siento o si es verdad que yo existo, solo soy una persona que está en coma y todo lo que estoy viviendo en este momento solo estoy soñando. Entonces, es como sé que soy real, ¿no? Entonces, hay vida después de la muerte, después de muerto, ¿qué sigue? La Biblia dice que vamos a resucitar eh, y vamos a podernos encontrar con Dios y entrar al cielo, pero hay personas que dicen que no, que después de muerto se acaba todo. Entonces es muy importante que entendamos eso, ¿no? Luego también viene, existe un código correcto y válido para toda humanidad. De existir hay, ¿no? Pero a veces nos cuesta mucho asemejarnos en él. Los cristianos tienen el decálogo, que son los 10 mandamientos. Vuelta al ser humano que no cree en una deidad, tiene su propio conocimiento de voluntad, ¿no? Si el de que siembras, lo que siembras, tú cosechas. Entonces, hay una forma, una conducta correcta, sí tenemos, pero ¿cuál es esa verdadera? ¿Lo que dicen ellos o lo que yo pienso? ¿Lo que yo creo, lo que a mí me viene en la cabeza o lo que mucha gente dice? Entonces, vamos cogiendo esas partes, vamos uniendo, ¿no? ¿Qué es la libertad y cuáles son sus límites? ¿Soy libre o no soy libre? A ver, ¿soy libre de tener que trabajar todos los días? ¿Soy libre de tener que ir al colegio? ¿Soy libre? ¿O por qué lo hago, no? ¿Dónde empiezan mis límites de mi libertad? Pues recordemos que la libertad también viene acompañado de un condicionamiento eh, estricto, en este caso, reglas, leyes, que tú, si es que excedes esa libertad, pues tendrás consecuencias, ¿no? Tú eres libre de exceder o no a esa libertad, pues entonces depende de ti, ¿no? ¿Cómo debería ser un buen gobierno? Recordemos que a veces el buen gobierno pensamos que es eliminando la pobreza, ayudando a la gente pobre y quitándole a los ricos. Pues a veces eso no está bien, ¿no? A veces el pobre que se acostumbra siendo pobre. Por eso hay muchas formas de gobernar, hay muchas teorías, muchos métodos que todavía siguen en investigación para poder entender si el hombre es o no pobre, o si el hombre debe ser ayudado en su pobreza o no debe ser ayudado. Entonces, es muy importante que vayamos poco a poco resolviendo estas preguntas para que cuando nos encontremos con una realidad, pues sepamos defendernos, sepamos entender que cuando ya salimos del colegio, cuando ya termine el colegio, nos vamos a enfrentar a esta realidad, ¿no? Hay que hacer lo que debemos o lo que consideramos correcto. Hay que hacer lo que debemos, lo que consideramos correcto. Recordemos que la sociedad nos pone un camino, una regla,
que nos dice lo siguiente: nacer, crecer, reproducir y morir. Nacer, entramos a la ruleta del rata, que tenemos que trabajar para pagar deudas, luego nos endeudamos y luego otra vez tenemos que trabajar para pagar la deuda y estamos en constante con una carrera de la rata. Entonces es muy importante que vayamos poco a poco desde el colegio, entendiendo cuáles son los límites que tengo, cuáles son mis expectativas de lo que puedo hacer después y cómo puedo yo con esas expectativas, esos sueños, yo ser feliz, ¿no? Hay gente que a veces dice, no, lo que digan mis papás voy a seguir y luego en el trabajo no son felices. Entonces es muy importante que vayamos poco a poco resolviendo este paradigma de lo que la gente quiere y de lo que yo quiero verdaderamente. Si queremos ser feliz, ¿cómo puedo alcanzarla? Pues la felicidad se alcanza con sacrificio, esfuerzo y lágrimas. Pues es muy importante que poco a poco vayamos entendiendo esto, ¿no? Luego dije, mejora la comunicación y reflexión personal. Al estudiar filosofía, aprendemos a expresar nuestras ideas con claridad y escuchar activamente los puntos de vista de los demás. Es muy importante que cuando nosotros vamos conociendo un poquito más de la filosofía, esta reflexión, vamos a entender a la persona que está enfrente, porque tú antes de hablar vas a reflexionar lo que la gente piensa, lo que esa persona piensa, lo que esa persona quiere decir y lo que esa persona quiere transmitir. Pues es muy importante que nosotros, cuando ya empezamos a caminar en este mundo filosófico, es muy importante recordar, cuando ya empezamos a caminar en este mundo filosófico, vamos a poder entender a las personas, vamos a poder comunicarnos lo que sentimos. Por eso cuando hablamos con una persona siempre tenemos que preguntarnos, ¿no? ¿Qué me dice? ¿Cómo lo dice? ¿Por qué me lo dice? ¿Dónde me lo dice? Y cómo yo respondo a lo que él me dice. Entonces es muy importante que vayamos entendiendo esto, ¿no? Y esto nos puede ayudar a mejorar nuestras relaciones personales con las demás personas. Pues es muy importante reflexionar antes de hablar. Pues, ¿qué tan importante es la filosofía en nuestra vida? Pues debe ser lo primordial antes de todo, porque gracias a la filosofía vamos a poder reflexionar, comprender y conocernos nosotros mismos para saber actuar en diferentes puntos o situaciones que nos encontremos. Luego viene la promoción de una vida ética. Recordemos que la filosofía moral nos ayuda a considerar las implicaciones éticas de nuestras acciones. Fundamental es un comportamiento más justo y responsable en nuestras intenciones con los demás. Por eso, como él decía, ¿no? Recordemos que la filosofía, al ayudarnos a reflexionar sobre el comportamiento de lo que nos dicen nuestros padres, nosotros cogemos eso, unimos, enlazamos, creamos un solo conjunto y pues sí vamos a podernos comportarnos de una manera más coherente, más correcta. Entonces, cuando nosotros logramos este punto, vamos a poder servir a los demás. ¿Por qué no tenemos esa atadura de qué me dirá la gente, si obro mal o no obro bien? Entonces, cuando liberamos esa atadura de ese miedo a que nos digan la gente, de ese miedo a no entender las cosas, pues vamos a poder ser felices y vamos a poder vivir una vida más ética, más moral, ¿no? Pues muy importante que el ser humano vaya cultivando la gratitud y el aprecio por la vida a través de un proceso reflexivo. Recuerden que la filosofía puede fomentar una actitud de gratitud y apreciación por las pequeñas cosas de la vida. Cuando nosotros empezamos a analizar el porqué de las cosas, ¿no? Algo muy importante que a mí me ayudó mucho es entender cómo cómo el viento llega a todos y no se complica, ¿no? No está estresándose, no está preguntándose eh, que tengo que ir a tal lado, que ya tengo que regresar, sino que él vive y a veces nosotros también tenemos que entender eso, ¿no? Esa función del viento que tiene una responsabilidad muy grande, que es permitiendo respirar, que necesita muchos elementos que integran eso, pero no se queja, ¿no? No está complicado. Nosotros también a veces tenemos que enfrentar esa realidad en lugar de quejarnos, mirar como oportunidades de la vida. Pues es muy importante esta satisfacción de felicidad diaria cuando nosotros dejamos los paradigmas de que, ¿qué va a decir la gente? ¿Lo podré o no lo podré? Ay, qué pereza. En lugar de eso, cambiamos nuestra forma de pensar y analizamos como oportunidades, nuevas metas, nuevos retos que yo voy a lograrlo, yo voy a poder. Entonces vamos recreando un nuevo punto de vida, una forma valiosa a nuestra vida. Pues tan importante que la filosofía en nuestras vidas que nos ayuda a desarrollar varias partes que al final se unen y completan un todo, que es una vida feliz, una vida más tranquila, una vida de paz, ¿no? Entonces la filosofía no solo es un ejercicio académico abstracto que nos enseña en el colegio por obligación, ¿no? Sino sus principios y prácticas pueden ser aplicadas para mejorar nuestra vida diaria. Como les decía, es muy importante que nosotros
logremos poco a poco ir cambiando nuestra forma de pensar tan cerrada y abrirnos a nuevos horizontes, ¿no? Que es el mejorar, ayudar y esta ayuda nos permite reflexionar, ¿no? Que a veces cuando nosotros hacemos el bien siempre va a haber gente que nos haga el mal y empezar a analizar poco a poco estos elementos para poder vivir una vida tranquila. Recordemos que la filosofía para la cotidianidad nos permite de varios aspectos buscar esa paz, ¿no? Vivir esa paz, esa armonía, para poder nosotros relacionarnos con los demás, para poder nosotros vivir tranquilos y más coherentes con lo que hacemos. Para eso, nosotros vamos a ir a nuestro libro y vamos a analizar de mejor manera lo que acabamos de decir, ¿no? Entonces, es muy importante una de las discusiones fundamentales más antiguas de debate que existe entre el materialismo y el materialismo. Recordemos, ¿no? Que el ser humano siempre va a buscar una respuesta a algo más físico, que se pueda ver, que se pueda tocar. Entonces es muy importante que el ser humano no solo se quede con eso, sino que también veamos más allá, ¿no? Que tal vez pueda haber muchas posibilidades de vida, muchas posibilidades de existencia en el ámbito espiritual, ¿no? Pues es muy importante que nosotros analicemos poco a poco, vayamos leyendo lo que antes se creía y cómo, eh, cómo ha pasado el tiempo para que nosotros logremos llegar a donde estamos, ¿no? De qué manera los valores morales, humanos, espirituales o artísticos sirven a la sociedad, cómo nosotros moralmente podemos ayudar a la sociedad. Es necesario tener buenos valores morales y nosotros nos preguntamos eso constantemente, ¿no? ¿Lo que hago está bien o está mal? Y luego resolveremos, escriba verdadero enunciado es, es verdadero y F si es falso. A ver, escriba V si el enunciado es verdadero y F si es falso. Entonces nosotros vamos a leer esto y resolver. Un gusto poder compartir con ustedes. Nos veremos la próxima clase y seguiremos compartiendo sobre la filosofía desde varios puntos que nosotros vamos a ir aprendiendo.